buenas tardes a todos, a todas. Estamos en una nueva jornada de conversaciones, en esta quinta jornada de educación sexual integral. Hoy me acompaña mi amiga y compañera Emilia Lerose y tenemos un invitado de lujo, un compañero del instituto también, del 54, que es Damián Ferrari. Así que bueno, Emi, te cedo la palabra. Bueno, hola a todas y todos. Estamos, muy contentos de recibir a Damián Ferrari. Damián es profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación. Se desempeña como profesor en la Escuela de Educación Secundaria 2 y en el Instituto de Formación Docente 54 de Florencio Varela. Así que, te agradecemos, Damián, y te damos la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto poder compartir con los alumnos, con otros institutos, digamos, las cuestiones que uno va planteando, pensando y abriendo, ¿no? Esta es un poco la idea. Eh, para, para poder presentarlo un poco de manera ordenada, armé un PowerPoint que lo voy a presentar con un PowerPoint y les voy a ir contando una de las cuestiones que fuimos viendo. En principio, contar que esta presentación, digamos, tiene que ver con una nota, ¿no? Una nota en una revista que escribí, que justamente se llama Las políticas educativas como políticas de cuidado. Ahí está la nota, ¿no? Bueno, también el link, y los invito a leer la nota porque en realidad voy a hablar un poco sobre la nota y después vamos a estar charlando un poco sobre estos temas. En principio, una de las cuestiones que me interesó pensar, digamos, a partir de la pandemia, creo que en este sentido muchos hemos estado pensando, son las cuestiones que tienen que ver con los cuidados, ¿no? Los cuidados y la escuela, eh, especialmente durante la pandemia, atravesó el debate educativo, ¿no? Presencialidad, no presencialidad, cuidado, ¿no? Ahí hubo toda una serie de debates. Entonces, a partir de eso, es que me planteé, bueno, ¿qué relación tienen las políticas de cuidado con la escuela? ¿No? ¿Tiene una relación? ¿Qué tipo de relación? ¿Es algo extraño? Bueno, un poco problematizar eso. Entonces, hice un camino, ¿no? Un camino en donde intento recuperar algunas de las cuestiones que para mí son relevantes para pensar la escuela en un entorno de políticas de cuidado. Una de las primeras cosas que me surgió, que justamente en esos días en que estaba escribiendo, me llega un mensaje, ¿no? Gracias a cada uno de ustedes por estar, por ser parte de la pieza del motor educativo. Eh, y esto me hizo ruido, porque esta idea de pieza y de motor, digamos, suena a máquina, ¿no? Y, y la verdad bueno, que yo entiendo que la escuela no puede ser entendida como máquina, ¿no? Que me parece que tiene que haber otras formas de pensarlo, porque además pensar en una máquina significa también ser piezas de esa máquina, significa también que nosotros somos engranajes, ¿no? No elegimos, estamos en un sistema que nos envuelve, que nos dirige, ¿no? Y que nos conforma, que nos subjetiva, ¿no? Que produce subjetividad. Entonces, acá hay una de las viñetas de Frato, ¿no? Que es muy conocida, de Tonucci, en donde, bueno, presenta justamente, él es muy crítico de la escuela y presenta, bueno, justamente estas ideas con fuerza, en donde aparece justamente estas cuestiones ligadas a la idea de la escuela como una fábrica. Entonces, a partir de esto yo me empecé a preguntar, bueno, pero ¿hay otra forma de pensarlo? Bueno, y entonces intenté un camino que les voy a compartir y que tiene que ver con empezar a pensar algunas cuestiones que tienen que ver con nosotros como humanos, ¿no? Y entonces una de las cuestiones eh, en donde, digamos, empieza a cambiarse la mirada, ¿no? Sobre la condición de lo humano, tiene que ver con la antropología. Y tenemos una antropóloga que en los 60, 70 propone que
cuando encontró un fémur quebrado y curado, ¿no? Ahí vio algo de humanidad. Eh, es importante aquí porque no está mirando la producción de elementos, de objetos culturales, sino que está mirando acciones puramente humanas, ¿no? Y entonces, a partir de esto, varios antropólogos más encuentran algunas otras coincidencias en este sentido, ¿no? Entonces, digo, una de las cuestiones que tiene que ver con, digamos, con lo humano, tiene que ver la existencia de los cuidados de la comunidad, ¿no? Aquí hay un rasgo humano en donde hay que prestar atención. Por otro lado, digamos, los humanos además, bueno, justamente somos vulnerables, ¿no? Eso, bueno, justamente quizás confrontando con la idea moderna, ¿no? De pensar al humano como totalmente emancipado o como centro, digamos, de la humanidad, de la existencia, de la naturaleza, digamos, lo, empezamos a pensar que somos vulnerables. Y uno de ellos, un autor importante, Rodolfo Kusch, que es un filósofo argentino, americano, que va a indagar en las culturas americanas, ¿no? Y él plantea que la cultura surge de una indigencia del existir. Es decir, que nosotros somos indigentes, ¿no? No poderosos, sino indigentes, vulnerables, ¿no? Y justamente porque somos indigentes, precisamos un domicilio existencial. Y ese domicilio existencial nos lo brinda la cultura. Otro de las cuestiones interesantes también que aparecen es la idea de la condición humana de Hannah Arendt, ¿no? Bueno, ella no habla de naturaleza humana, sino de condición humana, ¿no? Como nosotros somos seres que actuamos y hablamos. ¿Qué nos hace humanos? Actuar y hablar. No hacer cosas, actuar y hablar. Por otro lado, otro de los rescates que tomo, ¿no? En relación con esto tiene que ver con esta idea de que nosotros tenemos una naturaleza biológica, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos una base biológica, pero además de base biológica, ¿no? De ser animales, también creamos cultura, ¿no? Y esa cultura se nos convierte como en una segunda naturaleza. Es decir, nuestra segunda naturaleza sería civil, cultural, política. En este sentido, si aquí empiezo a hilar quizás cuestiones que tienen que ver con la escuela, ¿no? Si los seres humanos nacemos frágiles y dependientes, ¿no? Tiene que haber un lugar de incorporación en la comunidad humana, ¿no? Y ese lugar puede ser la escuela, ¿eh? De hecho, es uno de los lugares, digamos, privilegiados, ¿no? Entonces, ahora, nosotros sabemos que digamos, que la escuela nació en la modernidad con un propósito bien claro, que era, digamos, crear los ciudadanos, ¿no? Y entonces, en este sentido, organizó, digamos, todo un dispositivo, ¿no? Que suponía reproducir o intentar producir, digamos, subjetividad, la subjetividad del ciudadano, ¿no? Quería, digamos, justamente plantear esto, ¿no? Así que bueno, hay varios autores, sobre todo los críticos, ¿no? En donde, bueno, justamente plantean, ¿no? Justamente esta idea de la escuela como un lugar para la reproducción. Esta es una idea posible y de hecho podemos decir, la escuela sí reproduce, pero no solo reproduce. Entonces, esta es la otra cuestión que a ver si podemos mirar, porque en realidad ya se produce, ¿no? Pero quizás hay que ver cómo lo miramos también. Entonces, digo, en este sentido, uno puede pensar la escuela como un espacio para la hospitalidad, ¿no? Como una forma de hacer lugar. Eh, Hay una cultura heredada, bueno, esa cultura, digamos, nosotros este, la brindamos hacia los otros, ¿no? ¿Para qué? Bueno, no solamente para conservar la cultura, sino sobre todo para resguardar a los nuevos, ¿no? Y este es uno de los puntos que quizás haya que como empezar a pensar qué es lo que hacemos, ¿no? Entonces,
En este sentido, las políticas educativas pueden ser pensadas como políticas de cuidado, porque justamente lo que hacen es proteger, cobijar y dar lugar al otro en la comunidad humana. Entonces, en este sentido, es que uno puede decir que cuidado y educación son en realidad dos polos de una misma cosa, ¿no? Que significa, o que, digamos, nos podemos plantear, ¿no? Como una incorporación amorosa en el entramado cultural, político, comunitario. Digo, para que esto suceda, tenemos que postular la educación no como un acto de transmisión, sino como un acto ético. Un acto ético supone una situación de diálogo, de escucha, ¿no? Incluso antes de cualquier acto de comprensión. Digo, y este punto es importante porque, bueno, justamente eh, lo que pasa con las generaciones es que no se entienden. O sea, esto es básicamente lo que pasa en la escuela. El punto es, digamos, eh, el punto es justamente, bueno, ¿qué relación construimos entre esas generaciones? ¿Construimos una situación de diálogo o construimos una situación de opresión? ¿Construimos una situación de diálogo o construimos una situación de negación del otro? Entonces, en este sentido, esta idea, ¿no? De que, bueno, no, esto que escuchás no es música, esto que haces no es moda, esto que vestís está mal, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son aquellas que no nos hacen entrar en diálogo, ¿no? Sino que ponen un punto de normalidad, ¿no? Y sobre ese punto de normalidad no hay posibilidad de corrimiento. Entonces, aquí quiero profundizar un poco sobre la idea de comprensión, porque eh, digo, uno puede pensar bueno, que justamente, ¿no? Una cosa es entender y otra cosa es comprender, ¿no? Una cosa es poder entender a alguien, ¿no? Y otra cosa es poder generar espacios de comprensión en el cual uno no termina de entender quizás lo que le dicen, pero sí tiene, digamos, un espacio de comprensión de algo que uno se da cuenta. En este sentido, digamos, este, hay filósofos, ¿no? Dussel, para traer algún filósofo también latinoamericano, bueno, que habla que los procesos son analógicos, es decir, que yo puedo comprender lo que le pasa al otro porque también me pasa a mí, ¿no? Y, digamos, y esa es una forma de comprensión totalmente diferente, digamos, a lo que puede uno entender absolutamente, ¿no? Eh, entonces, una de las cuestiones tiene que ver con justamente la transmisión cultural, ¿no? Lo que hacemos en la escuela es transmisión cultural, pero lo complejizamos. No se trata de una mera transmisión de una cadena, ¿no? Sino que se trata justamente de observar la capacidad de agencia, de ver lo nuevo que hay, de la diferencia. La diferencia, digamos, lo que hace es enriquecer la cultura, ¿no? Y en este sentido, dar lugar al otro y sus barbaridades. Barbaridades viene de esta idea de que uno no comprende, ¿no? Es decir, bárbaros eran aquellos que no hablan la lengua, ¿no? De los que no hablan la lengua. Entonces, nosotros es como escuchar decir bla, 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 no lo entendemos, ¿no? Y entonces, ahora, porque no lo entendamos, ¿no? Bueno, justamente se trata de intentar procesos de comprensión, ¿no? Que no son fáciles. No estoy diciendo que es una cuestión de actitud simplemente, ¿no? Sino que es una cuestión compleja, humana. En este sentido, digo, hay que pensar, repensar los contenidos de la cultura, ¿no? En los términos conflictivos, históricos y aleatorios. Es decir, una cultura es así, pero podría ser de otra manera, ¿no? Una cultura no se construye, digamos, a partir de un acuerdo, sino a partir de un conflicto. Y además, los términos de la cultura se construyen en términos históricos, es decir, digamos, van estableciéndose de manera diferente. Entonces, cuestiones para seguir pensando, ¿no? Digo, porque la idea es seguir pensando un poco sobre estas cuestiones. Eh, por un lado, digamos, pensar la propia cultura, ¿no? Nuestroamericana como fuente, ¿sí?
Y por otro lado, pensar las pedagogías, las prácticas educativas y los formatos escolares, justamente porque lo que hay que seguir abriendo son caminos que debemos explorar. Bueno, hasta aquí un poco la exposición y la presentación, digamos, del artículo. Obviamente que quedan cosas afuera, pero bueno, un poco esta es la idea de que también es una invitación a que lo lean. Sí, me parece, perdón, Emi, muy potente el documento que armaste. Nosotros tenemos una sección en las jornadas que es va a ser un recursero, entonces ahí vamos a poder empezar a subir todo el material para que nuestros estudiantes puedan tenerlo a mano. Me parece que es un recurso súper valioso para compartir y para trabajar en clase. Me parece que nada, que lo amerita, obviamente. Perdóneme. No, sí, sí, bueno, agradecerte, Damián, bueno, por esta invitación al pensamiento, ¿no? Al poder seguir pensando juntos, juntas y también abrir la reflexión. Se pensaba, ¿no? Considerar, pensar las políticas educativas desde o como políticas de cuidado, bueno, nos hace repensar en todo esto que vos venías planteándonos, ¿no? Y sobre todo pensaba cuánto impacto tiene esto o debería tener sobre las miradas que tenemos, ¿no? Sobre las infancias, ¿no? Las niñeces, las juventudes, ¿no? Como educadoras y educadores, ¿no? Del cómo miramos a ese otro, a esa otra, ¿no? Que impacta inmediatamente también en las representaciones, ¿no? Que tenemos también y pensaba cuánto de despojarnos de nuestros prejuicios, de los estereotipos, de las cosas que sabemos, de las que no, para justamente generar esa apertura, ese hacer lugar, ¿no? Desde lo hospitalario. Eh, bueno, por ahí preguntarte si nos querés contar un poco, si crees que la ESI habilita estos espacios, ¿no? Para seguir pensando las políticas de cuidado, las políticas educativas desde el cuidado, si crees que todavía hay pendientes, ¿no? O desafíos en torno a la ESI y estas políticas. Sí, en principio, claro, digamos, están absolutamente conectadas. Justamente lo que estoy planteando, digamos, en parte está inspirado en las cuestiones que tienen que ver también con la ESI, es decir, de pensar eh, el cuidado, ¿no? Y el cuidado de la corporalidad. Entonces, en este sentido, digamos, cuando estamos hablando de políticas de cuidado, estamos hablando de políticas que están vinculadas a la ESI también, ¿no? Es decir, eh, no hay que menospreciar las cuestiones que tienen que ver, obviamente, con la corporalidad, con la sexualidad, digamos, con el género, ¿no? Con estas cuestiones que se abren en la escuela, digamos, y que han habilitado también otros temas, ¿no? Por suerte, digamos, comienza a haber a partir de las políticas de ESI, este, empiezan a entrar los temas de la diversidad, ¿no? Y de las diversidades de todo tipo. Y entonces, en este sentido, digamos, me parece que bueno, abrirse a intentar comprender, aunque uno no entienda bien de qué se trata, ¿no? Porque digo, pasa esto también, que es, la verdad que no lo entiendo, ¿no? Uno le pasa que uno escucha una música, no la entiende, ¿no? O sea, no entiende cuál es la gracia, ¿no? Ahora, uno puede no entenderla, pero puede, digamos, hacer el ejercicio comprensivo de qué es lo que pasa con esa música, ¿no? Digo, y lo mismo con otras cuestiones como, digamos, obviamente, las cuestiones que tienen que ver con las identidades sexuales, ¿no? En donde, bueno, efectivamente, hay diversidad, este, es más, uno podría decir que todos somos diversos y por lo tanto ni siquiera, digamos, no es que haya masculinos y femeninos, sino que hay muchas formas de ser, digamos, de sentirse identificado con lo masculino y con lo femenino, digamos, y aquellos con los que no se identifican con ninguno de los dos, pero que
digamos, todo ahí aparece como en la diversidad. Así que, efectivamente, incluso diría más, las políticas disciplinadoras, ¿no? Tienen en cuenta, obviamente, la disciplina del cuerpo, ¿no? Es decir, el aula fue construida pensando en disciplinar los cuerpos. Los cuerpos tienen que estar quietos mirando hacia el pizarrón, todos juntos, un profesor. Digo, ahí hay disciplinamiento, ahí hay una forma de disciplinamiento del cuerpo. Eh, y en este sentido, las políticas de cuidado también, digamos, no son cuestiones, digo, cuando yo hablo de la cultura, no estoy hablando solamente de los contenidos, ¿no? Estamos hablando también de estas cosas, ¿no? Del cuidado del otro, del cuidado en el recreo, de las cuestiones que tienen que ver con la escucha, de aquellas cuestiones que tienen que ver con, digamos, con los contenidos y con los diálogos culturales y con las valoraciones de lo que traen los chicos, ¿no? Que, digamos, es la otra cuestión que a mí me parece importante incorporar. Digo, quizás uno conozca mucho de las disciplinas, ¿no? Digamos, si nos pasamos estudiando las disciplinas, y bueno, eso hay que tejerlo, ¿no? Hay que tejerlo con la subjetividad de los chicos, ¿no? Porque si no, las disciplinas van por un lado, digamos, y las subjetividades van por otro y nunca se encuentran, ¿no? Entonces, bueno, un poco, yo creo que ese es un poco el desafío. Y evidentemente lo de ESI, digo, si yo empecé diciendo, la pandemia nos trajo el tema de las políticas de cuidado, pero en realidad quien empezó con la, digamos, no con la idea, pero sí, digamos, con la preocupación en la escuela sobre el tema de políticas de cuidado, son las políticas de ESI. Cuando comenzó a entrar la ESI, comenzamos a hablar de las políticas de cuidado, digamos, todavía la, digamos, la mayoría de los documentos uno ve que van por ese lado, ¿no? Los documentos que se elaboran en la dirección de la escuela, el Ministerio de Educación, digamos, vinculando políticas de cuidado y ESI de manera fuerte. Pero bueno, digo, la pandemia también nos abrió que quizás, digo, habría que pensar una política de cuidado en términos más amplios. Claro que sí. Sí, de esto se deriva también, ¿no? De pensar si es posible algún vínculo pedagógico sin el cuidado, ¿no? Eh, bueno, ha sido posible, es posible, ¿no? En esto que nos estás contando hoy pareciera ser que no, ¿no? Y me animo a decir que no. Pensaba también en esta otra mirada, ¿no? Que planteaba sobre cómo es mirado ese otro, ¿no? Cuya música no entiendo, ¿no? Cuyo lenguaje me es extraño, ¿no? Estas figuras que se ven en filosofía, ¿no? Como el extraño, el extranjero, el intruso, ¿no? Y pensar también esta apertura hospitalaria que implica abrirle las puertas independientemente, ¿no? De quién sea, ¿no? Esta paradoja, ¿no? De la inclusión que dice cualquiera puede formar parte, ¿no? Y en este cualquiera eh, se desdibuja también esto que tiene que ver con su particularidad, pero a la vez es condición de pertenencia, ¿no? Porque no le estoy poniendo condiciones. Entonces, acá pensaba, ¿no? Cuánto desde la carencia aparece cuando nos referimos o miramos a ese otro que no encaja, ¿no? Que no cuaja, que no responde, ¿no? A mis ideas previas de lo que debe ser, en este caso, bueno, el estudiantado, ¿no? Y cuánto de volver a pensarnos, ¿no? Junto con otros es urgente, necesario también como educadoras y educadores, ¿no? Pienso que también entre la hospitalidad y la hostilidad aparece ahí también, aparecen algunos grises, ¿no? Como, como podría ser también la tolerancia, ¿no? Que es otro concepto ahí que aparece, no totalmente como contrapuesto de hospitalidad, pero sí como un estadio, algo, ¿no? Eh, Sí, la ahí. tolerancia aparece ahí como, digamos, como, bueno, te aguanto, ¿no? Te Claro. aguanto, pero hasta ahí. Digo, tiene que ver con la diversidad, es una política de diversidad. Lo que pasa es que es una política de diversidad en donde no se modifica, digamos, es decir, cada uno se aguanta al otro, pero no hay interacción, no hay diálogo, ¿no? Entonces, digo, me parece que ese es el punto, ¿no? Bueno, cuánto lo que me dicen me modifica, ¿no?
cuánto de lo que, digamos, cuánto dejo entrar de eso que estamos debatiendo. Eh, Así que bueno, sí, en ese sentido, tal cual, hay varios autores, ¿no? que tratan el tema de la hospitalidad, este, digo, que es un tema también ligado a lo religioso, ¿no? A lo bíblico. De hecho, lo trae alguien, digamos, un filósofo, digamos, particularmente de la idea semítica, ¿no? Es decir, de los semitas, y su idea de la hospitalidad, Levinas, Levinas, y así que bueno, sí, en este sentido, tal cual, digamos, aparece estas cuestiones en donde, bueno, efectivamente lo que intentamos, digamos, es generar una escuela que aloje, ¿no? Digamos, que permita eso, porque además también, digo, eh, también hay que pensar que aquellos que se caen, ¿no? De la escuela, pasa mucho más en la escuela secundaria, digamos, que en la escuela primaria, son aquellos eh, que son diferentes, ¿no? Es decir, son aquellos que no tienen esas condiciones o esas premisas, ¿no? Que la escuela secundaria supone que el alumno debe tener, ¿no? Entonces, eh, hay en la escuela secundaria una vacancia importante en términos de construir una propuesta para la juventud que sea para todos, ¿no? Porque, digamos, la escuela secundaria se ha modificado en términos digamos, de permitir el ingreso, ¿no? Eh, pero digamos, ha permitido el ingreso casi con la misma estructura, ¿no? Y entonces, digo, hay que repensar la estructura del tema secundario, digamos, para alojar a los jóvenes, ¿no? Porque digo, tienes una propuesta amplia. Estos otros formatos escolares, ¿no? Pienso tal y como vos lo enunciaste hoy y también en tu artículo. Sí, sí, es decir, por eso, sobre todo a los jóvenes hay que interpelarlos en su subjetividad. Digo, si no, no podés, no te escuchan directamente, ¿no? Porque digo, por ahí un niño te engancha con otras cosas, ¿no? Una persona que empieza con estudios superiores se supone que, digamos, ya tiene ciertos intereses como trabajados, ¿no? Pero en la secundaria, los chicos están con una revolución, digamos, en sus cabezas, y entre medio de esa revolución tenés a alguien que te habla de una disciplina, y que te habla de la lógica de una disciplina. Entonces, bueno, digo, ahí me parece que el desafío más grande del sistema educativo en este momento está en la escuela secundaria, en poder construir ese diálogo intergeneracional, ¿no? Esa forma de dar cabida. Si no le damos cabida en el secundario, no hay otro lugar, no hay otro lugar. Por lo menos público, estatal, ¿no? Para todos, etcétera. Así que bueno, buenísimo. Bueno. Sí, qué bueno. Bueno, queda abierta entonces la invitación, Damián, a que sigamos pensando juntas, juntos, ¿no? Cada uno desde sus lugares y también en estos espacios, ¿no? Que nos permiten también la apertura, ¿no? El volver a pensar sobre estas temáticas, ¿no? Que nos afectan, ¿no? Por las cuales somos afectados, afectadas, y sobre todo por pensar, ¿no? Juventudes y espacios educativos que alojen, como vos bien decías, las juventudes, las infancias, ¿no? Por lo que son, ¿no? Y no por lo que queremos que sean, ¿no? Y ese es el Exactamente. desafío. Así que, bueno, Sí. muchas gracias por acompañarnos en estas quintas jornadas de ESI. Un placer para mí conocerte y bueno,
Gracias, sí, gracias, Damián, un placer haberte escuchado, la verdad que es para meterlo en el aula, es un artículo súper recomendable, me parece que deja tela para cortar también muchísimas otras cuestiones, y nada, y agradecerte nuevamente que hayas aceptado poder incorporarte a la jornada de ESI en el instituto. Muchas gracias. La verdad que es un placer. Estuve muy cómodo, muy a Qué gusto. bueno, Y bueno, era la así idea. que siga rodando, la pelota, la roca, Exactamente, ¿no? exactamente, Muy bien. exactamente. Que siga Muchas rodando. gracias. Gracias, Damián, por este espacio. Gracias, Emi. Bueno, y nos encontramos en otro conversatorio entonces.